Bien, esta semana, que es la número 3 y está relacionada con eh, un paradigma o quizás una forma de trabajar en ASP.NET, y es la parte del MVC, que lo más seguro es que ustedes ya lo han escuchado, lo han trabajado y creo que ya tendrán una idea de qué significa todo esto. Esto es lo que vamos a abordar este día, de qué es el ASP.NET MVC. Primero hay que considerar lo siguiente. Voy a hacer lo más corto en esta presentación y luego nos vamos a la parte práctica, por decirlo así. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es tomar ciertos elementos que más adelante se nos van a hacer un poquito más, llamémosle así, medio complicados, pero lo quiero dar en esta semana para que tengamos una noción de lo que nos vamos a enfrentar más adelante, ya que en ASP podemos hacer dos tipos de programación. Una programación tradicional, llamémosle así, solo utilizando un framework llamado ASP.NET, en el cual involucra el trabajar con archivos y extensiones ASPX, que es el que hemos estado viendo desde la primera sesión de clase y la segunda. La otra forma es utilizando una serie de plantillas que ya vienen prefabricadas, que también podríamos considerar como un marco de trabajo, y está relacionado con una serie de carpetas donde nosotros vamos a trabajar todo en base a clases. Para esto tenemos que entender qué significa el MVC. El MVC, como lo logran ver ustedes, significa modelo vista controlador. Ese es el término que se le ha dado, o sea, Model View Controller, modelo vista controlador, y prácticamente es una arquitectura donde nosotros lo que hacemos es que la aplicación vaya desarrollándose en forma jerárquica con la finalidad de hacerla segura y poder desarrollar nuestra aplicación sin ningún problema. Entonces, resumiendo, es nada más un framework en el cual nosotros desarrollamos aplicaciones web. La parte de open source, hay que ver la definición correcta. ¿Qué significa open source? Ya que el open source, según Microsoft, consiste en que usted puede obtener el código fuente de una aplicación, es decir, un programa construido por otro programador, y que usted puede modificarlo y adaptarlo a sus necesidades, y que estos han subido a plataformas como GitHub, por ejemplo, si lo han escuchado. Ahí hay un repositorio completo de aplicaciones de diversos lenguajes de programación. Entonces a eso es que ellos le llaman el open source. Viéndolo ya en una forma más directa, tenemos el ASP.NET MVC, que es el que les mencionaba, el framework, y luego tenemos el ASP.NET Web Form, que es la versión tradicional. Estamos viendo acá que el ASP.NET fue liberado según Microsoft bajo una licencia MSPL, que es lo que tiene que ver con el open source. Significa, y ahí está lo que mencionaba hace un momento, que nosotros podemos descargar el código original e inclusive modificado de otros usuarios, lo podemos compilar con las versiones más recientes de algunas paqueterías, ¿verdad? No sé si ustedes solo están viendo o lo están haciendo a la par, no lo sé, pero igual dejo la pantalla. Espero se logre ver el Visual Studio. Y aquí vamos a hacer nada más una creación de un aplicativo normal, como nosotros lo sabemos hacer. Número uno, menú archivo, ¿verdad? De una forma así tradicional. Luego la opción nuevo y nos vamos a proyecto. Cuando se nos despliegue la ventana emergente de nuestro proyecto, vamos a verificar, número uno, que tenemos seleccionado el lenguaje Visual C Sharp, que ese es el que vamos a trabajar a lo largo de este ciclo. Lo otro, que sea un entorno web de programación tal como el que estamos viendo aquí, y luego pues seleccionar aplicación web ASP. Para algunos este término aparecerá como ASP.NET Web Application, o sea, dependiendo del idioma del Visual Studio que ustedes tengan.
Lo otro será establecer un nombre para nuestro proyecto. Aquí yo puedo definir app, bueno, vamos a ponerle así simplemente calendario. Una vez hecho esto, aceptar. Antes de aceptar, tengan en cuenta dónde se va a almacenar su proyecto. En forma predeterminada, cuando usted solo instaló el Visual Studio, le dio siguiente, 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 siguiente y finalizar, él crea su ubicación donde se almacenarán los futuros proyectos, y es en documentos, perdón, en disco duro C, en el nombre de usuario o el usuario, en la carpeta documento, en la carpeta Visual Studio según la versión, y en este caso 2015, y en la carpeta proyecto. Ahí se va a almacenar todo lo que nosotros vamos a realizar de hoy en adelante. Bueno, para algunos, si no, ustedes pueden cambiar la ubicación. Cuando ya hemos hecho este proceso de haber puesto el nombre, seleccionado la ubicación y haber dado clic en aceptar, vamos aquí a esta área que también es una serie de plantillas prefabricadas. Vamos a considerar esta que se llama empty, que significa vacío, y vamos a colocar o vamos a seleccionar aquí de esta área, que también son una serie de plantillas, esta que se llama MVC. Con esto, lo que yo estoy dándole a entender a Visual Studio es de que vamos a crear una arquitectura MVC. Según esto, hay una arquitectura ASP.NET según el framework 4.5.2. Una vez hecho esto, tenemos que asegurarnos que no haya autenticación y que tampoco se esté habilitado en la nube. Y una vez que ya estemos seguros, le damos clic en aceptar. Esperamos unos segundos dependiendo de la velocidad del equipo y nos vamos a centrar en el explorador de soluciones. Cuando ya tengamos el explorador de soluciones definido, ahí nos vamos a dar cuenta de una situación que no habíamos visto antes, y es lo que quiero que ustedes vean y tómenlo así como reconocimiento. Y como les mencioné, nos vamos a centrar un poco en lo que es en el explorador de soluciones. Aquí en el explorador de soluciones nos vamos a dar cuenta que ya existen carpetas y archivos agregados a nuestro proyecto, cosa que no sucedía cuando nosotros creábamos una aplicación en limpio. Entonces decía, me voy a la carpeta models, y aquí lo que voy a hacer es agregar un elemento. Todas estas carpetas, el controller y el model, están vacíos. Entonces voy a agregar aquí en models un nuevo elemento, ya sea nuevo elemento o directamente nos vamos al término clase. Aquí vamos a colocarle un nombre llamado persona. Y automáticamente vemos que en la carpeta models ya se nos agregó una clase y ya se nos aperturó la clase, lo que significa que ya estamos listos para programar. Así que vamos a declarar una serie de propiedades o atributos que nos van a servir para lograr nuestro objetivo este día. Y para esto voy a utilizar el tipo de alcance de esta variable. Aquí voy a abrir las llaves, y la idea es que aquí exista, si se recuerdan del caso gráfico, es que nosotros hagamos una interacción con la base de datos. Eso es lo que vamos a simular. Entonces, para ello vamos a utilizar los componentes get y set. Significa obtener y colocar. Es el proceso que va a hacer el modelo con nuestra base de datos. Él va a estar haciendo una consulta y va a obtener una respuesta para luego desplegarla en la vista que nosotros hemos definido. Seguimos con los demás campos. Voy a poner otro campo, sería el string apellido. Hacemos lo mismo. Ok,
Ahorita no estoy hablando mucho, solo lo estoy escribiendo para que lo vean. Estos son los que van a simular el campo de la base de datos. Ahora bien, aquí va a venir una característica nueva y a esto sí póngale un poco de atención. Aquí voy a abrir un par de corchetes, el corchete abierto y cerrado, y aquí lo que voy a hacer es desplegar un mensaje. Es decir, cómo es que realmente se va a visualizar a futuro en una web. Ahorita solo estamos trabajando con una clase, así una clase pura. Así que voy a utilizar el término display y en display vamos a colocar la palabra name, que sería una propiedad, y aquí vamos a igualarlo. Vamos a ver, display name es que entre comillas ponga el mensaje que se va a mostrar en mi futura página web. Entonces esta sería la fecha de nacimiento. Aquí solamente tengo que cerciorarme que la palabra es display. Ahora, si por alguna razón nos está dando este error, como lo que me acaba de suceder, solo verifico en este foco qué es lo que sucede. Es probable que me falte incorporar una clase y en efecto es eso. Así que le doy clic en Using System Component Model .data annotation. Entonces un clic acá y con esto ya hoy sí me va a validar el display y el término name, en este caso la propiedad name, que me va a servir a almacenar lo que sería este mensaje. Ahorita no creo que me lo capten, pero cuando veamos el resultado final, ahí creo que llegaremos a algo. Ahora vamos a definir el tipo, el data type o date type, de lo que sería nuestro campo de fecha. Entonces aquí entre paréntesis lo que vamos a definir de nuevo sería el data type y vamos a definir otro atributo que sería fecha. Vamos a verificar qué es lo que pasa ahora. Vamos a ver. Ok, data type, ahí está. Y aquí tiene que ser date. Ups, se me fue una tabulación. Y hasta ahí. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es como tratando de establecer una fecha. Sería la fecha actual la que hace referencia ahí. Ok, una vez definido esto, vamos a declarar la propiedad o la variable public y vamos a definir el tipo date time. O sea, el date time, y vamos a poner fecha nacimiento o fecha de nacimiento. Establecemos acá el get y su respectivo set para que realice los procesos apropiados. Veamos, posteriormente vamos a declarar otro tipo, un display. En este display lo que vamos a hacer es dar otro mensaje. Vamos a utilizar siempre el atributo name, entre comillas vamos a definir último acceso. Aquí solo estoy planteando un ejemplo, no estoy definiendo un caso específico, especial de qué es lo que estamos haciendo. Aquí solamente lo que quiero demostrar es cómo se trabaja el modelo vista controlador. Al final vamos a ver un resultado, pero por el momento solamente observen. El tipo va a ser igual a datetime y va a ser último acceso. Ups, perdón, ahí son llaves y voy a establecer get punto y coma, set punto y coma. Con esto, digamos que ya tengo definida mi clase llamada persona, el nombre del proyecto que es calendario y el modelo, es decir, de dónde es que proviene. Aquí me falta el punto y coma. Ok, una vez hecho esto, le damos guardar a todo. Y
vamos a lo siguiente. En la carpeta View no está vacío del todo, sino que hay un archivo que se llama webconfig. Este archivo webconfig lo vamos a ver posteriormente y va a estar relacionado más que todo con bases de datos, con Bootstrap, con jQuery o con otro tipo de elementos que vayamos adicionando a nuestra aplicación. Así que voy a crear algo nuevo aquí en View. Primero voy a agregar, primero clic derecho, voy a agregar, y el elemento que voy a agregar es una carpeta. O si no, buscamos aquí, no está una carpeta SP, entonces va a ser una nueva carpeta, y esta carpeta se va a llamar shared, es decir, es una carpeta compartida. Dentro de la carpeta compartida, que no tiene nada, vamos a agregar otro elemento. Entonces me voy a ir a esta opción que se llama Vista. Al darle clic en Vista, aquí voy a disponer del nombre, que sería guión bajo layout sin modelo. Aquí no tocamos nada. Desmarco esta opción. Bueno, aunque no es necesario, pero lo que me interesa es que se llame layout. En Views, que significa vistas, se van a alojar lo que serían las páginas web que se van a desplegar en mi formulario, en mi navegador. Pero la única diferencia es que estos archivos no van a ser extensión ASPX, sino que van a ser archivos del tipo CSHTML. Una vez que he marcado esta opción, le doy a agregar, espero un momento, y aquí veremos la presencia de ese archivo, y aquí lo vemos, layout-layout .cshtml, y logramos ver que aquí está abierto el archivo en el cual nosotros vamos a realizar un tipo de programación. ¿Qué tipo de programación? Bueno, es un tipo de programación HTML normal, no tiene nada de especial. Ok, head, vamos bien, HTML, vamos bien. Vamos a definir otros elementos. Meta. Estos elementos, por lo general, si no hubiera desmarcado la otra opción, él los agrega de manera automática. Pero en este caso, yo se los estoy colocando así para que lo vean de una forma más personalizada, para que tengan una idea de qué es o qué es lo que hace. En particular, me permite realizar la característica de anchura dependiendo de mi dispositivo con el que esté trabajando. Bien, la palabra white significa anchura, eso pues ahí me ayudan a verificarlo. Y luego pues vamos a establecer title, que también ya saben para qué es, y vamos a usar una directiva. La directiva aquí en ASP se comporta de esta forma: el viewback, y agregándole el atributo title, hace referencia al nombre que le vamos a dar a nuestra aplicación. Si en este caso es app calendario, entonces eso es lo que se va a mostrar en title, tomando el valor de viewback title, a no ser que nosotros anteriormente lo hayamos declarado o lo vamos a definir. Una vez definido la parte del encabezado, vamos con el cuerpo, body. Ahorita no estoy agregando CSS, nada, solamente estoy haciendo digamos con una estructura pero básica, y aquí voy a agregar la palabra render body. Ok, render body lo dejo hasta ahí, veamos. Ok, esta estructura lo que me permite a mí, uno, es que creo una plantilla que me va a servir para poder trabajar los formularios o las vistas que vamos a ir agregando posteriormente. Bien, esto me lo van a comprender un poquito más adelante. Ok, cerrando aquí, veamos, me voy a
voy a minimizar vistas y el modelo y me voy a ir a la parte del controlador. Aquí en el controlador nada más lo que voy a hacer es un clic derecho, así como el resto de la aplicación. Voy a agregar un nuevo elemento o directamente voy a agregar la palabra o selecciono la palabra controlador del menú y aquí busco un controlador vacío, o sea en blanco, en este caso el MVC 5 en blanco. Una vez que lo he seleccionado le doy agregar. Cuando voy a crear un controlador, independientemente el nombre que le asigne debe tener una finalización controller. Ese es el único requisito que nos pide este tipo de aplicación. Veamos, en este caso vamos a llamarle simplemente home o podríamos llamarle persona o como se nos ocurra, pero siempre tiene que ir acompañado con el término controller. Eso pongámoslo siempre o tomémoslo en cuenta. Le damos a agregar y esto es como una clase también, y aquí vamos a agregar unas características que nos va a ayudar como a darle la forma que nosotros queremos. Entonces aquí donde dice public action result index vamos a agregarle la clase, ojo, una clase, y vamos a construir un objeto. Entonces la clase es persona, el objeto será persona. Tengo error, ok, entonces nuevamente doy un clic aquí, espero a que aparezca el foquito y aquí lo que voy a tener que hacer es agregar un nuevo elemento que en este caso sería el modelo que se llama persona. Si ustedes se recuerdan, aquí en models creamos una clase llamada persona, esa es la que estamos invocando acá y se la estamos trasladando al objeto persona. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a devolver algo hacia la vista. ¿Qué es lo que vamos a devolver? Bueno, vamos a devolver los resultados que existe en persona, pero el objeto. Una vez que ya tenemos definido esto, lo que vamos a hacer es prácticamente lo siguiente. Aquí, donde está la palabra index de home controller, vamos a darle un clic derecho y vamos a agregar una vista. Aquí lo que vamos a hacer es cerciorarnos que la palabra definida sea index, porque ese es el que va a buscar el MVC, un index. El modelo tiene que ser vacío, o sea, sin modelo. Preferencia lo dejamos así, empty. Y el modelo que vamos a tomar es el de persona. Persona app calendario, que es el nombre de nuestra aplicación, y el modelo, el que hemos construido aquí. Y vamos a crearlo como una vista parcial, así, sin ningún problema. Le damos a aceptar, esperamos un momento y aquí se nos ha agregado esta característica. Esta característica nos indica a nosotros que nuestro formulario web va a trabajar obligatoriamente con lo que sería el modelo, o sea, va a estar enlazado al modelo y va a realizar una serie de procesos. Pero para que se dé eso, el enlace entre el modelo y este formulario web que estamos viendo lo va a hacer precisamente el controlador. Tal como logró ver del controlador es que creamos la vista, entonces toda esa configuración ha quedado guardada en el web config. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, simplemente vamos a agregar otras directivas. Vamos a utilizar using, abro paréntesis acá, voy a poner html, agrego un punto, Virgin Form. Ok, aquí igual Virgin Form, como es una propiedad de la clase HTML, siempre pues lo vamos a terminar con un paréntesis. Luego nos vamos con las llaves abiertas y cerradas que se generan automáticamente y empezamos a escribir las siguientes estructuras. Igual HTML punto editor
for model. Igual, como es una propiedad que estamos agregando, le ponemos paréntesis abierto y cerrado. Aquí no estamos programando directamente Visual C#, sino que solamente estamos como construyendo la estructura visual de nuestro formulario. Luego voy a generar un BR. Posteriormente me voy a auxiliar siempre de HTML. Aquí va a ser un submit, un envío. Y aquí defino un value y este value va a ser validar. Aquí simplemente agrego la diagonal, el signo para indicar que cierro. Bueno, aquí perfectamente puedo dar un clic derecho, busco la opción de generar o volver a generar. Esto es como una forma de compilarlo para ver si tenemos algún error. Y según lo que nos está indicando acá es que hay un correcto, 0 incorrecto. Es decir, todo está bien, no tenemos ningún problema. Ahora, yo aquí de forma predeterminada trabajo con Microsoft Edge. Es un navegador que me funciona, pero ustedes están en la libertad de escoger sea Firefox o Google Chrome, que en este caso también son de los más funcionales con este tipo de herramienta. Y lo que me queda es ejecutarlo. Esperamos unos momentos. Cuando es primera vez que se carga el Visual Studio, o sea, no primera vez después de la instalación, el servidor IIS también se carga de una forma lenta y nos da como una forma, digámoslo así, muy despacio de ver el resultado. Pero ya cuando nosotros seguimos creando aplicaciones sin cerrar el Visual Studio, o sea, sin cerrar esa sesión o ese espacio de trabajo, entonces el IIS está más disponible para ejecutar las aplicaciones de forma más inmediata. Este es el resultado que tenemos ahorita. Si ustedes logran observar, aquí está el nombre, aquí está el apellido, está la ciudad. Estos datos, si ustedes se acuerdan, no los dibujaron, no los arrastraron del cuadro de herramientas, sino que este fue un formato que nosotros escribimos en el modelo. Y aquí está la fecha. Esto de fecha de nacimiento tiene que ver con el display, o sea, el término display, y este es el date, el tipo y cómo se define. Aquí si le doy clic directamente me muestra el calendario. Yo puedo establecer el 3 del 8 del 2020 y el acceso pues aquí aparece, digamos, de forma por defecto. En este caso, bueno, es una nomenclatura de tiempo. Le damos validar y ya queda registrado. Recordemos que no estamos almacenando los datos en algún archivo de texto.